Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Historias de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de febrero 2019. Dios bendiga a todos, que tengan mucho amor de Dios, por supuesto, y amor entrañable entre hermanos. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en Proverbios capítulo 28. Hoy nos corresponde una vez más el versículo 13, en una segunda parte, porque las enseñanzas son muchas y no cabían en un solo devocional. Disculpen la penumbra o la pequeña oscuridad que tengo a mi alrededor por el lugar en donde estoy, pero espero que a pesar de esto los que están en video me puedan ver y escuchar y que sea bendición para ustedes esto. Abordaremos el mismo proverbio de ayer y reflexionaremos en algunas otras nuevas enseñanzas, unas nuevas enseñanzas que nos presenta. Leamos el versículo, hagamos una nueva paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las nuevas enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios. Del capítulo 28 de Proverbios dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Paráfrasis: el que persiste en no aceptar su pecado, se boicotea a sí mismo y se impide el éxito. En cambio, quien acepta sus responsabilidades, su pecado, además de arrepentirse y dejarlo, experimenta el perdón de Dios. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La sabiduría de la confesión le llamaremos a esta enseñanza. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leamos el texto en otras versiones para entender mejor su enseñanza. La versión que se llama La Palabra dice: el que oculta sus delitos no prosperará, quien los reconoce y se enmienda obtendrá compasión. La Reina Valera contemporánea dice: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Ya dijimos que se trata de una enseñanza muy clara que se puede definir muy fácilmente. Es bueno reconocer y confesar nuestros pecados para no tener estorbos en la vida y poder seguir adelante con la bendición de Dios. Sin embargo, para ver esta enseñanza en acción desde ayer, abordamos un salmo escrito por el rey David en donde nos presenta algunas importantes enseñanzas respecto a la confesión y el perdón de Dios. Se trata de su propia experiencia de confesión y de perdón de Dios. Salmo de David o Masquil de David, el Salmo 32. Masquil significa algo así como un salmo sapiencial, un salmo que tenía parecido a los proverbios, un salmo que no solamente era música y poesía, sino que era sapiencia, sabiduría como la de los proverbios. Leamos la segunda parte de este salmo donde se encuentra el paralelo, una parte del paralelo con nuestro proverbio. Dice: mi pecado declaré. Recuerdan ustedes cómo dice nuestro proverbio, el que encubre su pecado. Aquí David dice, por supuesto, la contraparte, pero por eso es paralelo también con eso. En el versículo anterior habla también: mientras callé, dice David. Pero finalmente dice versículo 8, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta última palabra es como la respuesta de Dios en este salmo. Es como si Dios estuviera contestando a David en vista de su confesión. Recordemos que es probable que David escribió este salmo después de haber sido confrontado por Natán, el profeta, respecto a su pecado de adulterio con Betsabé y de asesinato para Urías hetero. Fue descubierto, reconoció su pecado y se arrepintió y experimentó el perdón de Dios. De esto nos habla el Salmo y nos presenta la posibilidad de experimentar el perdón de Dios a plenitud. Y se relaciona con nuestro proverbio, por supuesto, en cuanto a la necesidad de la confesión. Así que debemos seguir estudiando la segunda parte del Salmo en comparación con el proverbio para aprender algunas cosas. Repasemos las enseñanzas de ayer primeramente. Dijimos ayer la bienaventuranza de la transparencia. No existe verdadera felicidad sin el perdón. No se puede seguir adelante en la vida y triunfar sin el perdón de Dios. El pecado obstaculiza nuestra vida, nos deteriora y nos lleva al fracaso. Arrepintámonos a tiempo, confesemos nuestro pecado y experimentemos la bendición del perdón. Y en segundo lugar, la tragedia del silencio y la necedad. No seamos necios, acerquémonos a Dios en arrepentimiento y experimentemos la bienaventuranza del perdón. He aquí las enseñanzas de hoy. La sencillez de la confesión.
El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La cosa es clara, ni siquiera debemos pedir perdón. Lo que sí tenemos que hacer es confesar. No es tan difícil, es bastante sencillo reconocer, pero no con justificaciones, sino con sinceridad. Dijimos desde ayer que no se trata de decir, si acaso te ofendí, perdón, no, porque te ofendí. Y confesar significa mencionar el pecado que confesamos. Sé propicio a mí, pecador, dijo el publicano, y fue perdonado. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo cuenta una parábola de un hombre pecador, un publicano que se acerca al templo, pero desde lejos, con su rostro a tierra, decía, sé propicio a mí, pecador. Había un fariseo que decía, Señor, gracias, que no soy como este publicano, yo diezmo, yo ofrendo. Y decía, se daba baños de pureza. Y Jesús dijo que el publicano, el pecador, el declarado y proverbialmente pecador, él experimentó perdón antes que el otro porque confesó. Los enemigos de la confesión y su remedio son los siguientes. El orgullo. Humillémonos, nos conviene humillarnos y confesar. La necedad, seamos sabios, no persistamos en una acción que deteriora nuestra propia vida. Y la cobardía, atrevámonos. No tardemos más, confesemos. Siguiente enseñanza en el día de hoy, la dicha de la paz con Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. 3 beneficios de la paz con Dios. Ser oído, eso dice el Salmo. Ser protegido, eso dice también. Y ser alegrado. Dios nos escucha, nos protege y nos alegra. No hay gozo más grande que ser escuchado por Dios. De hecho, a eso se reduce toda crisis humana. Hace mucho tiempo, cuando comenzaba estos devocionales por WhatsApp, ya hacía años que los hacía ya en video, en YouTube, en Internet, pero cuando comencé con WhatsApp, algunos de ustedes sabían esto. Incluso una de las cortinillas que se preparaban en video para estos devocionales se trataba de esto. Todas las mañanas les compartía yo cuando me despierto, le pregunto a mi esposa, ¿hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Ella me responde, sí, por supuesto, Dios nuestro Padre, Él nos escucha. Siempre le preguntaba una segunda cosa, ¿y hay alguien en la tierra que me quiera a pesar de lo que soy? Y mi esposa decía, sí, y yo. Bueno, ese es el romanticismo. Pero es que esa primera pregunta es la crisis más importante de la vida. De responder esa pregunta es el meollo de todo. ¿Hay alguien en el cielo que nos escucha? ¿Hay alguien que cuando oramos nos escucha? Porque si la respuesta es no, estamos fritos, estamos más que perdidos. Pero si la respuesta es sí, entonces ya estamos del otro lado. Entonces ya la hicimos, como dicen los jóvenes. Estamos salvados. Se dice que muchas personas que sufren, y cuando experimentamos el perdón, somos oídos, somos protegidos, somos alegrados. Se dice que muchas personas que sufren la agonía de la muerte se resisten a morir porque tienen deudas pendientes, que les hace falta hablar con alguien, que le deben alguna solicitud de perdón, y no se mueren hasta sentirse perdonados por esa persona y buscan y quieren que esa persona venga. Ciertamente entre seres humanos también el perdón es importante, pero jamás lo será tan trascendente como el perdón de Dios. Su gracia es abundante. Él está listo para perdonarnos. Lo que hace falta es que lo reconozcamos nosotros, reconozcamos que es nuestro pecado y lo confesemos. El proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No lo encubramos más, confesémoslo y experimentemos el perdón y la bendición de Dios en nuestro trabajo y en todo lo que hagamos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.